Hola Andrea, bienvenida a Escribir sin dramas. Buenas, Cristina, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir, de verdad, estaba deseando hablar contigo porque estoy enganchadísima a tu última novela, enganchadísima, o sea, que mira que es gordito y dices, oh, que yo siempre me gusta que el libro sea gordito porque pienso, voy a estar bastante tiempo, pero es que está volando, Sí, está volando. te parece gordito? Sí, me parece un gordito, Pues pero bien, gordito, pero bien. no, pues, o sea, me parece curioso porque pensé, este libro lo voy a hacer corto. Lo Me voy a hacer encanta. corto. Y me parece que es un libro corto. Tiene, creo que 140.000 palabras o 135.000. Que Sí, digo, está bien para ser una histórica, que suelen ser sí, mamotretos sí, más. sí, sí. Es verdad. Hombre, son más de 500 páginas. Sí. Está bien. Yo es el rango de libro que gusta, ¿no? Es decir, que tengas suficiente para no comértelo rápido. Bueno, Andrea, lo primero que voy a hacer es preguntarte, curiosidad tremenda que tengo siempre y pregunto a todos los autores, ¿cuándo empiezas a escribir? ¿Cuándo te empieza esa pasión o ese gusanillo por la escritura? Oh, pues yo creo que desde muy pequeña, muy pequeña. Yo he sido siempre una gran lectora en mi familia, siempre ha gustado mucho leer y creo que llega un momento en que si eres un lector ávido, tienes probablemente, habrá gente que no, pero tienes probablemente esta tendencia a decir, quiero escribir también. Ujú. Tengo o creo que tengo algo que contar. Sí. O hay un libro que me ha gustado especialmente y me siento tan conectada a él que necesito escribir algo parecido a, ¿no? Y eso te lleva por diferentes caminos. Entonces yo creo que desde muy pequeña tenía como esa pasión que también me la acrecentó mucho el colegio. En el colegio nos hacían mucho esta actividad de escribe un relato sobre y a lo mejor te marcaba. Tiene que ser un relato de terror, tiene que ser un relato donde haya un fantasma o donde haya una bruja. Y, y creo que eso lo acrecentó muchísimo. Así que yo creo que desde siempre, de hecho todavía tengo algunos cuentos guardados de cuando era pequeño que están en casa de mis abuelos. O sea que desde muy pequeñita. Sí, sí, sí. O sea que por una parte tenías la afición, pero por otra también hubo un estímulo claro desde pequeña, ¿no? Para que escribieras. Sí, totalmente. Tanto, ya digo, por parte de la lectura como por parte del colegio, que para actividades de normal, ¿no? Ujú. De redacción, Sí, pues te incentivaban a este tipo de, pues, de actividades que al final fueron desembocando en algo. De todas maneras, bueno, tardé muchísimo en sentarme y decir, voy a escribir algo ujú. y terminar algo, por supuesto, ¿no? Que eso es Sí, una cosa, la clave. efectivamente, hay un mundo entre voy a escribir y voy a terminar algo. Ujú. Es verdad, es verdad. ¿Y en qué momento lo ves como una opción profesional? Pues la verdad es que cuando yo estuve haciendo la carrera de historia, recuperé las ganas de escribir. Tenía una idea de una novela abandonada y la terminé. Pero no me planteé en ningún momento que esto pudiera llegar a ser una opción laboral. Ujú. Entonces, bueno, yo seguí simplemente pues haciendo lo que hace cualquier persona, que es sacarse pues los diferentes títulos y las diferentes opciones, ¿no? Que te da la vida para poder ejercer un oficio que está más, que es más común, ¿no? O está dentro de del margen de lo establecido. Eh, y bueno, la verdad es que cuando acabé la universidad me encontré con la oportunidad de publicar con una editorial muy pequeñita, que a día de hoy ya pues ha cerrado, evidentemente, Ujú. y, y de una manera y otra pues fui un poco escalando y llegué a Penguin Random House, llegué a Ediciones B, Sí. y cuando llamaron a mi puerta, porque Ediciones B llamó a mi puerta, pues fue la primera vez que a mí se me abrió la posibilidad de quizás observar esto como algo laboral y algo profesional y no simplemente como algo a lo que me gustaría dedicarme como hobby o
dedicarme, pero quizás nunca suceda porque es un hecho de que es un trabajo bastante duro y que aquí en España pues hay unas condiciones un tanto difíciles desde el punto de vista editorial que impiden pues que muchos escritores puedan vivir evidentemente de lo que perciben como autores. Entonces, bueno, pues Es que es bastante mínimo. O sea, sí, efectivamente es es, como no seas un súper ventas, sí, vivir de escribir. efectivamente. Es muy complicado, que quizá por eso también los autores diversificamos y somos, como tú dices, ¿no? Tú eres escritora y eres profesora Ujú. de escritura y entonces se va diversificando y hay gente que es corrector, otro que es ilustrador también y vamos un poco diversificando de diferentes maneras, ¿no? El que no redacta algunos artículos para tal periódico y tal. Pero es verdad que las condiciones son muy difíciles desde un punto de Sí, vista laboral. Esto no es Estados Unidos. Entonces, vamos siempre un poco a la cola y bueno, se nota, pero también tenemos, creo que muy buenas editoriales, muy buenos editores. Lo que hay que trabajar es un poco más por las mejoras en las condiciones para todo el mundo, para trabajadores, para editores, para autores, para ilustradores, para todo. es verdad, es verdad. Bueno, nos has contado ahí en 3 segundos ese salto de una editorial pequeñita a Penguin Random House. Uh -huh. A ver, cuéntanos un poquillo ahí, porque claro, el salto es brutal. Bueno, pues yo recuerdo que sobre 2018 así hubo un boom bastante grande de editoriales pequeñas en el que pues eso surgieron muchas formas de publicar a muchos autores noveles, autores nuevos, nuevas voces y además se publicaban unas novelas muy interesantes que eran precisamente las que estaban rechazando Sí. las grandes editoriales. Y a día de hoy, muchas compañeras mías que empezaron conmigo en estas editoriales pequeñitas, hemos dado el salto a las editoriales grandes eh, y somos voces permanentes, recurrentes de Penguin o de Planeta y tal. O sea que al final ha habido como las editoriales tochas han Sí. fagocitado Ujú. a esas nuevas voces porque el mercado era muy insostenible para estas editoriales pequeñas, han ido cerrando y ellos se han quedado con estas personas que ya teníamos como una pequeña cantera de seguidores y tal, y Ujú. la han aprovechado y la han impulsado, las cosas también Sí, sí, como son. sí. Muy bien. Eh, y con la caída, pues se abren nuevos sellos editoriales en Penguin Random House y muchos pudimos entrar por ahí en diferentes sellos que se van abriendo. Ujú. Y pues precisamente mi editora llegó hasta mí y pues precisamente me llamó, vio que tenía estudios especializados en Edad Media, en Historia de Género en Al-Ándalus. Ediciones B se dedica también a la histórica, entre otros géneros. Entonces, pues les interesaba el perfil. Yo además en aquellos momentos me estaba dedicando a la divulgación histórica y también estaba como muy en redes, con mucha viralidad y entre una cosa y otra pues llamé un poco la atención y lo vieron como una posible apuesta y salió medianamente bien, la verdad, porque aquí sigo. Claro, y tanto que sí, y tanto que sí. ¿Crees que lo de las redes es fundamental en este momento para los escritores? Oh, ahora todavía más que antes. A pesar de que las redes están muy complicadas Ujú. con esto de que el cambio de algoritmos, hay cada vez, por así decirlo, más oferta Ujú. en redes sociales y cada vez menos demanda porque todo el mundo quiere estar delante de la pantalla, todo el mundo quiere ser el que te cuenta y no el que recibe Claro. esa información. Antes eran muy pocos los que se atrevían a ponerse delante, pero con el boom de influencers, de booktokers, de tal, hay una oferta enorme y una demanda que ya es cada vez más pequeña. Entonces, es fundamental, pero cada vez es más difícil Ujú. llamar la atención y resaltar por redes sociales. Pero lo cierto es que sí, que me parece fundamental. Me parece fundamental. De hecho, hay muchos autores que al final han acabado publicando porque han tenido un gran número
de seguidores y se les ha hecho ofertas porque, bueno, tenían una muy buena cantera de followers y era pues una buena apuesta editorial. Que hayan salido Claro. bien, que hayan salido mal, pues eso ya son otras cosas. Pero lo cierto es que moverte en las redes sociales, que la gente te conozca eh, y poder hacerte como una pequeña comunidad, al final ayuda mucho. Sí, sí, sí. Bueno, tu género de especialización es la histórica medieval, La histórica medieval, efectivamente. que viene bueno, pues de tu formación, ¿no? Efectivamente. Y por lo que veo, no fue una formación sin más por algo que me gusta, ¿no? Realmente es tu nicho, ¿no? Sí, totalmente, es mi nicho, completamente. Yo entré también un poco como por pura fortuna en la carrera de historia, eh, pero pensando que, ojalá en algún momento pudiera dedicarme a escribir novela histórica, porque Qué me guay. leí Los Borgia de Mario Puzo y me pareció una cosa tan alucinante que dije, Dios mío, si yo pudiera hacer esto en mi vida, me encantaría. Pero claro, para hacer este tipo de cosas hay que estudiar mucho, hay que tener mucho bagaje histórico y Claro. cultural para hacerlo bien. O sea, Ujú. para hacerlo de cualquier manera, eso Ya. lo puede hacer cualquiera, te lo puede hacer ChatGPT, pero para hacerlo bien y que tú estés contenta y que estés orgullosa y que estés, hay que dedicarle un tiempo y muy, muy dilatado, ¿no? A la Ujú. investigación. Entonces, pues dio la casualidad de que entré en historia y pude hacerme la carrera, pude hacerme la especialización y yo tenía muy claro que me encantaba la Edad Media, estaba muy enamorada de la Edad Media. Y bueno, al final creo que a día de hoy, desde un punto de vista editorial, triunfan más otro tipo de géneros en la histórica, o sea, de otros tiempos. La Segunda Guerra Mundial siempre está muy vigente, Primera Guerra Mundial, son escenarios como súper fuertes y que atraen muchísimo la atención, pero creo que ahora la Edad Media está un poco resurgiendo y gustando al público otra vez. Bueno, yo creo que la Edad Media es un periodo muy interesante también por muy desconocido, porque Sí. tira mucho la gente de una Edad Media bastante fantástica y luego Mm. la fantasía bebe mucho, ¿no? Pone muchísimas historias en esa supuesta Edad Media que nunca fue, ¿no? Entonces Sí, yo creo que es interesante por desconocida, ¿no? También. sí, es interesante como tú dices, primero por desconocimiento, porque tenemos como una idea de la Edad Media muy, bueno, muy errónea, ¿no? Por toda esta publicidad que se hizo en el Renacimiento de la época de la luz frente al oscurantismo de la Edad Media, Ujú. la barbarie, la poca higiene, el analfabetismo. La Edad Media son 1000 años. Si tienes 1000 años, Ya. lo que hay tiempo para todo, por Dios. Y luego, por lo que tú dices, por la fantasía bebe muchísimo de la Edad Media, casi todos las grandes novelas de fantasía, Juego de Tronos, Por El ejemplo. Señor de los Anillos, beben de la Edad Media muchísimo. Una barbaridad. Entonces, bueno, lo que tú dices, creo que ahora está teniendo ahí una llamada de atención por esta parte también, porque la gente se anima. Creo que George R. Martin ha hecho mucho en esto. Pues sí, puede ser, porque es eso, es una Edad Media que realmente no fue tal, ¿no? O sea, claro que Hombre, evidentemente hay una transición, pero no hay esa oscuridad tan no, dramática a la que sea. Yo creo que las películas, ¿no? También han hecho, ¿no? Las sí, películas han hecho mucho también, ¿no? yo, Por esa Edad Media. por supuesto, y lo digo mucho, El nombre de la rosa te Sí, presenta una Edad Media tan triste que hay momentos de tristeza, ¿eh? Por Dios, que nadie se confunda. Hay periodos terroríficos. Pero bueno, hay periodos terroríficos a día de hoy. Cuando vivimos el momento exacto. del COVID, dijimos, A oh ver, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Ese momento sí, de depresión absoluta, de carestía que estábamos viviendo. sí, Pero no pensaríamos que los años 2000, ¿sabes? Estos 20 años han sido sí, unos años de carestía porque hayamos vivido un año y medio o 2 años de COVID. exacto. Eso es lo que pasa. Sí, sí, totalmente. Bueno, muy bien. ¿Y cuál es la primera historia que te lanzas a escribir sobre la Edad Media? ¿Qué es lo primero? Porque claro, me ha parecido precioso lo que has dicho de que tenías ese deseo de decir, ostras, que algún día pueda yo escribir mi novela. ¿Cuál es la primera puerta?
Pues mira, la primera novela ambientada en la Edad Media que escribí fue una fantasía ambientada en la Edad Media. Mm, Claro, George R. R. Martin ha hecho mucho, digo yo. Pero bueno, también ha habido otra. Claro, es que estoy pensando, por ejemplo, que Cornelia Funke hizo un libro sí. maravilloso cuando yo era pequeña, que era Igraín la Valiente, y era de una Ujú, bruja que quería ser caballera medieval y que vivía en un castillo. Y a mí ese libro me pareció absolutamente fabuloso. claro. Entonces, mi primera novela fue una primera parte de una trilogía de una fantasía ambientada en la Edad Media. Solo está escrita la primera parte y está ahí en un archivo, muerto de risa, pero la terminé. Y la primera que se publicó ambientada en la Edad Media fue la primera que me publicó Ediciones B, que fue La última sultana, sobre la esposa de Boabdil y el avance de los reyes católicos en la conquista del reino de Granada. Ujú, Y fue muy bien, porque a la gente le gusta mucho la Baja Edad Media, le encanta los reyes católicos. claro. Y tuvo muy buena acogida y además yo estaba terminando justo la especialización. Ujú. Eh, Pasaba muchas horas frente al ordenador, un ratito haciendo la investigación para presentar el trabajo de especialización de final de máster y otro ratito escribiendo. Y, y al final lo uno bebía de lo otro y se me solapaba constantemente. Claro, y muy interesante porque es un personaje femenino, que tampoco en la Edad Efectivamente, Media, quitando a Isabel la Católica, tantos personajes femeninos no hay, ¿no? En la cultura, en el imaginario popular, vamos. efectivamente, en el imaginario popular no tenemos como muy asentado la cantidad de mujeres, ¿no? Que hicieron, que fueron relevantes, más bien, que fueron relevantes en estos momentos. A excepción de Isabel la Católica, por supuesto, ¿no? Y ahora un poco de Urraca, que estamos con el centenario y que la escuchamos mucho. Eh, pero sí, precisamente lo que me decían era qué interesante que te dediques a algo tan concreto como mujeres en Ujú, Al-Ándalus sí, y que esto es algo de lo que no se habla, esto es algo de lo que no se escribe. Eh, Qué filón. sí. Y me di cuenta cuando empezaron a llegarme muchos mensajes de que ahí había, ¿cómo decirlo? Había una demanda que no se estaba Cubriendo, ¿no? saciando, Sí, exactamente, cubriendo. Eh, Porque hablábamos a veces de mujeres en el terreno cristiano y nadie estaba hablando del terreno islámico, de la sociedad oriental islámica. Y venían muchas lectoras que efectivamente eran musulmanas que me decían, ¡jo, qué maravilla! Tal. Y yo decía, ostras, tenemos eh, una demanda que no se está cubriendo por ningún lado. sí. Es que es verdad, además, cuando se entra en el terreno de la histórica, básicamente personajes históricos masculinos. O sea, Sí, femeninos hay muy, muy pocos realmente. Hay muy poca histórica efectivamente. de femenino y sobre Sí, todo de femenino desconocido, lo que decimos, ¿no? Igual sí, de la Isabel la Católica y su familia o tal, sí que sí. hay más, sí que hay más menciones, Sí, y pero no además de de... una histórica pura, Sí. porque de una ficción histórica sí que hay mucha más novela con personajes femeninos, pero es verdad que de una histórica pura Ujú. hay muy poco personaje femenino, tal y como tú dices, hay mucho hombre, tenemos mucha novela pues, de Julio César, de Escipión, de Marco Antonio, de bueno, de 20.000 hombres, o sea, me ha dado ahora Sí, por decirte Roma, pero bueno, que solamente hace falta mirar todas las novelas que hay sobre Hitler, el es fotógrafo de cierto. Auschwitz, el tatuador de Auschwitz Sí, sí. y todo O esto. sobre la guerra civil, o sobre, ¿no? Siempre hay la mirada Efectivamente, masculina o los personajes masculinos. Es así, efectivamente. es así. Y es verdad, Y pero es muy curioso porque precisamente está comprobado por los últimos estudios de que la mujer consume más lectura y consume más novela histórica. ujú, Es la mayor cliente que tiene las editoriales en general. imagínate. Sí, sí. Tantas mujeres por descubrir además. Yo estoy terminando mi doctorado en literatura española del siglo de oro, en dramaturgia, y es Qué el periodo de interesante. Carlos, sí, la verdad es que sí.
el periodo de Carlos II. Y claro, básicamente yo necesitaba un poco de contexto, pero empecé a leerlo y digo, pero es que a ver, este salseo, estas mujeres, la Sí. madre de Carlos II, la primera esposa de Carlos II, la segunda esposa de Carlos II, o sea, esas mujeres súper interesantes y que hay tan poca literatura quizá, o hay información, pero literatura sobre ellas Pero no hay, hay o sea, no hay, información, no lo sé en al tu menos. campo, pero al menos en el mío, para obtener esa información tienes que ir picoteando Sí, alrededor de ellos. O sea, nunca es ella como no, objeto, es ella no, como no, satélite que orbita en exacto. torno a, Ella en su relación con él, efectivamente, efectivamente. El papel que juega en la vida del monarca, el papel que tiene en el momento de la sucesión, el papel que tiene si le da hijos o no le da hijos, es ese tipo de cosas lo que efectivamente. sabes de este personaje. Si se adapta o no se adapta a la corte, pero todo es eso en función del personaje masculino. Ahí está, hay que reivindicarlas porque son mujeres interesantísimas y mujeres muy valientes, muy Sí, valientes. y Porque que luego es esas épocas, lo que decimos tanto, que la historia, que estamos contando la mitad de la mm, historia, que es verdad, la otra mitad es el género femenino, sí, son las mujeres, que sí, también sustentan a la población y sustenta la cultura y sustenta todo. claro, Entonces, bueno, totalmente. Y cómo se enfrentan a todas esas decisiones de los hombres sobre la vida de las mujeres. Ahora sí, vamos a hablar de tu libro, porque tú has venido a hablar de tu libro, he Andrea, venido a eso es hablar de mi así. libro. Yo he venido a hablar de mi libro, este es el momento, este es el momento. Entonces, vamos a hablar ahora mismo de La Duquesa Bastarda. Cuéntanos, ¿de qué va esta novela? Pues mira, esta es mi primera ficción histórica, hablando de esto. Y bueno, trata sobre la historia de Matilde, que es la hija bastarda de un conde de Francia, y a la que casan con un duque de Castilla. Y esto pues la lleva a, pues, evidentemente, hacer un traslado de residencia, se muda aquí a la península ibérica, a Castilla más concretamente, y bueno, conoce a su marido y se encuentra un poco con una nueva vida a la que tiene que hacer frente a todo lo que supone pertenecer a la corte, a todo lo que supone pues aprender a hablar un nuevo idioma, a unas nuevas costumbres, una nueva moda, nueva gente con la que te tienes que relacionar, y trata un poco de esto, de la supervivencia precisamente, que hablábamos, de la supervivencia de las mujeres en entornos y en circunstancias que a veces son muy difíciles y que son muy hostiles. La verdad es que sí. Y luego eso, lo que te iba a mencionar antes, lo de las decisiones, porque claro, la novela empieza, sin spoiler ninguno, que la quieren casar, su familia la quiere casar. Efectivamente, Entonces, claro, ella no puede decidir nada, o sea, es como, bueno, aquí estoy, a que me casen, ¿no? Y a partir de efectivamente. ahí la vida que va a llegar es la vida que tu marido decida, después de que tu padre decida, ¿no? Entonces esas mujeres realmente vivieron una vida muy difícil y eran muy valientes. Este personaje es ficción, pero es histórico. Pues mira, este personaje es 100% ficticio, Matilde, ¿Mm? pero de normal los personajes que la rodean cuando llega a la corte sí que son reales. Nos Ujú. encontramos con Alfonso X, Sí. evidentemente, que es quien está gobernando en estos momentos. Tenemos también pues a la reina, que es doña Violante de Aragón, tenemos a Blanca de Francia, Alfonso de la Cerda, que falleció. Bueno, falleció, parece que lo digo como falleció ahora, pero claro, ya están todos fallecidísimos, los pobres míos. El heredero, Sancho, los hijos del infante de la Cerda, López Díaz de Haro, tenemos a toda una cantera aquí de señores y señoras históricos que sí que son personajes reales y que están Ujú. retratados un poco según se ha ido recogiendo, lo poco que se ha recogido también de algunos. Y luego Matilde como tal sí que es ficticia, y algunos personajes que los rodean, que forman parte pues de su familia, también evidentemente son ficticios. Ujú. El duque, en este caso con el que se casa, que es don Pedro de Lara, es un personaje ficticio, pero lo entronco con el linaje de los Lara, de manera que pueda formar parte de, bueno,
del linaje nobiliario que está emparentado directamente con el adelantado de Andalucía y que bueno, formaban en estos momentos, en el momento que se va a vivir en la historia, que es un momento de crisis sucesoria brutal, Ujú, forman un partido, una facción muy importante en apoyo a uno de los partidarios, ¿no?, de hacerse con el trono. ujú. Dices que es tu primera ficción histórica. Efectivamente. ¿A la hora de escribirlo ha sido más fácil, más difícil? Uf, ha sido liberador, creo que es la palabra, porque no tenía tanto encorsetamiento, Ujú, eh, pero también ha sido complicado porque cuando eres historiadora creo que intentas que todo esté lo más hilado posible, que no veas que hay pues deshilachos, ¿no? En sí, trama o en... Pero luego también es verdad que al ser una ficción he tenido que hacer muchas transformaciones en pos de que la narrativa tuviera un sentido y que claro, funcionase. claro, Porque si no, pues esto no se habría sostenido o habría sido una lectura muy dificultosa. claro. Dices que ha sido liberador. Entonces, ¿consideras que es más sencillo escribir ficción que escribir novela histórica como tal? Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Pero bueno, también quizás habrá gente a la que les resulte mucho más complicado porque tienes más que inventarte. Sí, Cuando haces una novela histórica es sota, caballo y rey, ¿no? La escaleta está hecha. Lo que pasó, pasó y ya lo único que tienes que hacer es seguir claro, la línea. Y sí, en este caso requiere un poco más de inventiva, requiere un poco más de ficcionar. Probablemente para algunas personas esto suponga, pues a lo mejor un poco más de complicación. Para mí supuso un poco eso, un ejercicio de liberación, de ver hasta dónde podía llegar mi faceta de ficcionar, que era algo que hasta el día de hoy no había podido desarrollar. sí, sí. ¿Y de dónde surge la idea de la duquesa bastarda? Pues mira, yo había terminado de escribir un ensayo que era el de Divinas, que es una no ficción de diferentes diosas de mitología. Todavía no había escrito la Biblioteca de Córdoba, que sería el siguiente que se publicaría, Ujú, pero yo estaba viendo con mi marido, pues, Rebeca, la Rebeca, sí, que todos conocemos, de Daphne du Maurier. Lo que pasa es que ujú, estábamos viendo la nueva versión, no la de Hitchcock, sí, eh, y entonces yo dije, qué maravilla Rebeca, ¿no? Que yo ya la había visto, pero era como, qué maravilla Rebeca. Y pensé, me encantaría poder hacer algo así, pero ambientado en la Edad Media. Me encantaría poder hacer algo así. Y claro, luego me di cuenta de que yo tenía también anotada en un listado de ideas que quería escribir sobre algo que fuera hay un muerto y ese muerto no se lo ha encontrado, ¿no? Hay un ujú, cadáver y ese cadáver no se ha encontrado y por tanto esta muerte, ¿qué pasa con ella? Y entonces, claro, fui uniendo pedacitos de cosas que ya tenía y que sí, en algún momento se me habían planteado, pero que, con las que no podía hacer nada. Son pequeñas ideas, pequeños brotes que no servían de nada. Y los fui juntando y dije, aquí hay algo que funciona. qué guay, qué Y entonces, interesante. pues, primero escribí la Biblioteca de Córdoba, dejamos esta idea reposar, macerar, y cuando la retomé con muchas ansias, con muchas ganas, y Ujú, fue una cosa muy fluida y muy ágil, la verdad. sí, sí, wow, me parece interesantísimo esa conexión con Rebeca de pronto. ¡Ah! Ahora tengo que buscar, la tengo que buscar en la novela. Creo que la Qué vas a útiles, encontrar muy fácilmente. la encontraré rápido, ¿no? Sí, Qué útiles esas listas, ¿no? Esas listas de cosillas, de ideas, ¿no? Que se nos van ocurriendo y que están ahí. En algún momento cobran ellas por sí totalmente. mismas, se unen y dicen, esto No hay que encajaba con esto. desechar nada. Nunca, nunca desechar.
todo se puede aprovechar aquí. Escritura de efectivamente. aprovechamiento, siempre. Efectivamente, pero incluso cosas que yo había utilizado para esta novela primera novela que escribí de fantasía con ambientación en la Edad Media, pude rescatarlas a sabiendo de que probablemente esto sea un proyecto muerto, que nunca vaya a salir, pude rescatar algo Sí, sí. para poder utilizar aquí, que esto sí que iba a salir, o sea que no hay nunca que desechar Nunca. nada. No vaya a ser. Muy bien, muy bien. Bueno, Andrea, ya para ir terminando, te voy a pedir que des un consejo a todas esas personas que quieren escribir, que están intentándolo, pero que las vidas que tienen son un poquito complejas quizá y no acaban de arrancar. ¿Qué les podrías decir? Pues mira, yo normalmente quizás este consejo no sirva de mucho, porque a lo mejor estas personas se encuentran en una posición un poco frustrante con esto de no poder arrancar. Pero bueno, tengo dos consejos. El primero es que intentéis disfrutar del proceso. Esto parece como una cosa como muy obvia, pero no es tan obvio, porque a veces nos centramos tanto en el objetivo final en quiero acabarlo, quiero acabarlo, quiero acabarlo, que toda la parte de la escritura, de sentarnos, la olvidamos por completo. Se Es nos verdad. va. Es realmente lo importante. No es el producto final, es lo mucho que disfrutes durante el transcurso, durante el proceso creativo y de escritura. Terminarás probablemente cuando tengas que terminar, a veces lo harás antes, otras veces lo harás después, habrá novelas que acabes con 6 meses, otras que acabes con 2 años y medio, no importa, lo importante es que disfrutes del proceso y en algún momento lo terminarás, sin prisa ninguna y sobre todo sin pretensiones. Cuando no trabajas con estrés, cuando no trabajas con esas pretensiones, es cuando mejor salen las cosas. Eh, para muestra un botón, Isabel Allende, ¿no? Que escribió La Casa de los Espíritus cuando su abuelo estaba muriéndose y lo hizo sin pretensiones ninguna. Y ahí Vaya. está Isabel Allende. Si son mujeres que les está costando encontrar el tiempo para escribir y que les está resultando pues difícil porque tienen como mucha carga, la carga que lleva toda mujer, ¿no? El trabajo, la crianza, eh, problemas de muchas índoles, La carga mental. efectivamente, la carga mental en general. Les recomiendo leer poquito a poco. Es un ensayo. ¿Cómo acabar con la escritura de las mujeres de Joanna Rus? Ujú. Está publicada por Dos Bigotes y es un ensayo absolutamente maravilloso que precisamente habla de cómo el mundo ha intentado un poco silenciar la voz de la mujer, pero también habla de este tipo de casos, de la mujer que está tan cansada y que no encuentra el momento para sentarse a escribir, la mujer que tiene que hacer un sobreesfuerzo para poder llegar a algo que el hombre ya tiene conseguido Ujú. en cualquier aspecto de la vida. Y creo que es muy interesante porque ves mujeres que luego han sido estudiadas posteriormente en las universidades en entornos de literatura, que son referentes, pero que efectivamente se han encontrado en esta situación en la que se pueden ver reflejadas muchas de ellas ahora. Perfecto, pues anotadísimo, anotadísimo, Andrea. De hecho, dejaré en la caja de descripción, dejaré el enlace para que todo el mundo pueda mirarlo y yo misma me lo voy a leer, que tampoco no lo conozco, así que me lo voy a leer. Es maravilloso, te va a encantar. Porque es verdad que es eso, la carga mental de las mujeres es muy superior a la de los hombres en general. Y yo lo veo mucho con mis alumnos. Los alumnos masculinos suelen terminar sus proyectos, suelen avanzar mucho más. En cambio, mis alumnas muchas veces se quedan ahí en las ganas. Escriben cuando vienen a clase o escriben cuando nos reunimos o cuando yo les pongo un ejercicio concreto, pero les cuesta muchísimo el encontrar un rato para ellas de verdad de Sí, libertad para decir, libertad sin culpa, me pongo a escribir, sí, me ya. pongo a escribir Además habla también mucho del síndrome del impostor en la mujer, que también también. es algo con lo que probablemente se van a sentir muy Ujú. identificadas. Bueno, creo que todas nos vamos a Creo que sentir todas nos vamos a sentir identificadas identificadas, ahí, es verdad, efectivamente. es verdad. Así que una gran lectura, de verdad. Ujú. Pues apuntadísimo.
Muchísimas gracias, Andrea, por tu generosidad, por este rato espléndido que hemos compartido. Bueno, vuelvo a repetir el libro del que hemos hablado hoy, que es la novela que está ahora aquí petándolo, de Andrea, que es La Duquesa Bastarda. Nadie se la pierda, es una lectura magnífica. Ahora que llega el verano, además, es de esos libros para el verano. Bueno, para cualquier momento, ¿no? Pero Para ahora, cualquier momento, pero yo te ahora entiendo. para el Ahora que veranito. tenemos un poquito más de tiempo. Exacto, un poquito más de tiempo. Es una gran lectura. Te deseo toda la suerte, Andrea, que Muchísimas sigas gracias. trayéndonos personajes femeninos poderosos e interesantísimos, que necesitamos conocerlos, como bien hemos dicho. Y nada, pues espero que nos volvamos a ver pronto. Muchísimas gracias de verdad por invitarme, que ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Hasta A pronto, ti. Andrea.